Ya estamos a solo varias semanas para el evento para desarrolladores de Apple, en el cual estaremos conociendo todo lo nuevo sobre iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 y mucho más. Ya aquí en este canal hicimos un video hablando sobre iOS 17, pero hoy estaremos contándote todas las nuevas funciones que esperamos ver en iPadOS 17. Así que comencemos. Al igual que vimos el año pasado con iOS 16, ahora Apple tiene planificado lanzar la función de poder personalizar la pantalla de bloqueo para que también puedas hacer eso directamente en tu iPad. De esta manera vas a poder personalizar el reloj, añadir widgets a la pantalla de bloqueo, utilizar las diferentes herramientas de crear fondos de pantalla a la pantalla de bloqueo de tu iPad y lo mejor de todo para mí, poder asociar diferentes enfoques a diferentes pantallas de bloqueo, algo que ya he explicado con mucho detalle aquí en el canal en este video. Sin embargo, sí se espera que veamos una función exclusiva directamente para el iPad, específicamente la pantalla de bloqueo, ya que los rumores sugieren que podremos mover este reloj quizás para colocarlo en el medio, a un lado, para que entonces puedas personalizar aún más cómo se ve y funciona tu iPad. Como iPadOS se basa en iOS, pues obviamente también esperamos ver algunas de las funciones que ya hablamos para iOS 17 llegar a esta nueva versión para el iPad. Entre ellas encontramos la habilidad de poder tener acceso a otros tipos de tipografías para el reloj de la pantalla de bloqueo, como también la función de poder compartir estas pantallas de bloqueo. Esto para mí sería excelente, ya que pudiera crear pantallas de bloqueo con diferentes fondos de pantalla, diferentes widgets y más, y entonces poder compartirlas fácilmente en las redes sociales. Eso también sería algo excelente para este canal, ya que si hago un video hablando sobre pantallas de bloqueo, simplemente tendría que colocar un enlace para entonces poder compartir esas pantallas de bloqueo con ustedes. Luego de años de espera, finalmente iPadOS 17 pudiera entonces tener acceso a la aplicación de salud que lleva ya muchos años en el iPhone. Además de simplemente poder ver cuánto has caminado y otros aspectos de tu salud, se ha rumorado que esta nueva aplicación te podrá añadir información sobre tus estados emocionales y hasta incluso información de tu condición de la vista. Esto le permitiría a muchas personas tener un registro sobre cómo se han sentido durante los pasados días y también quizás anotar cómo ha mejorado o ha empeorado la visión para que entonces puedan compartir esa información fácilmente con un doctor. Al igual que en el iPhone, el iPad también se beneficiaría de la nueva ley de la Unión Europea, que entonces le permitiría a las personas poder instalar aplicaciones fuera del App Store o tener acceso a otras tiendas de aplicaciones. Ya aquí en el canal hemos hecho muchos videos hablando sobre este tema, pero el resumen sería el siguiente. Se espera que esta ley entre en efecto en la primavera del 2024, así que en ese momento quizás en tu iPad vas a poder instalar aplicaciones fuera del App Store, aunque por el momento no sabemos si esto solamente estará sucediendo en Europa. Sea lo que pase, será un cambio drástico a cómo es que funciona el iPhone y el iPad, ya que entonces te permitiría tener acceso a otras aplicaciones que Apple no permite en su tienda de aplicaciones, como lo son por ejemplo emuladores o aplicaciones que te permiten tener acceso a juegos en la nube como el de Microsoft. Luego de una buena noticia, pasemos a las malas, ya que es muy probable que con iPadOS 17 Apple limite quién tiene acceso a las versiones beta de esta nueva actualización. Ya en la más reciente versión de iOS 16, Apple no permite que puedas utilizar perfiles para poder tener acceso a estas versiones beta de iOS 16, ya que solamente los desarrolladores pueden tener acceso a las versiones beta de desarrollador, aunque obviamente puedes tener acceso a las betas públicas, ya que esas están disponibles para cualquier persona. Sin embargo, una vez entonces se anuncie iOS 17, solamente los desarrolladores podrán tener acceso a estas primeras versiones beta, y para ser un desarrollador tienes que pagar una membresía de $99 al año. Eso significa que si en el pasado eras de las personas que instalaba esta actualización durante los primeros días de junio,
es posible que entonces tengas que esperar quizás en algún momento a julio a cuando entonces lancen las versiones betas públicas de iOS 17. Ya el iPad tiene acceso a widgets, así como ya lo tiene el iPhone hace un tiempo, pero los rumores aseguran que Apple estará trayendo con iPadOS 17 la función de tener widgets interactivos. Esto le permitiría a las personas poder interactuar directamente con los widgets en la pantalla de bloqueo para que puedas, por ejemplo, cambiar una canción o marcar un recordatorio como hecho, para que entonces no tengas que entrar a la aplicación para tomar acción sobre lo que quieras hacer en esa aplicación. Esto es algo que desde el principio muchas personas querían, que estos widgets de Apple funcionaran como los de Android, pero parece que entonces la espera ha llegado a su fin con iPadOS 17. Aunque no tenemos muchos detalles sobre cómo es que estará sucediendo todo esto, hay rumores que aseguran que este año estaremos viendo un cambio drástico a cómo es que funciona el centro de control. Este no hubo un cambio desde que se rediseñó en el 2017, pero por el momento es muy difícil imaginar qué Apple estará haciendo con este centro de control. Quizás nos dará acceso a más opciones de personalización o quizás atajos para tener acceso a las funciones de la casa inteligente. Sin embargo, déjame aquí abajo en los comentarios qué te gustaría ver en este nuevo y rediseñado centro de control de iPadOS 17. La llegada de la librería de aplicaciones fue algo que a muchas personas les gustó, pero todavía esta función tiene mucho espacio para mejorar. Por ejemplo, Apple no nos permite cambiar las etiquetas o los nombres de las carpetas que ellos mismos crean, pero ahora al parecer con iPadOS 17 tendremos más opciones. Según rumores, ahora podremos cambiar el nombre de estas carpetas, pero por el momento no sabemos si vas a poder tener acceso a personalizar cuáles aplicaciones aparecen en estas carpetas predeterminadas, así que ya veremos qué pasará, pero me extrañaría mucho que Apple no nos permita editar cuáles aplicaciones aparecen ahí. Con iPadOS 16 la compañía añadió un sistema súper avanzado de multitarea que es prácticamente idéntico a cómo es que funciona en una Mac. Ahora al parecer con iPadOS 17 la compañía estará expandiendo cómo es que funcionará Stage Manager para que tu iPad pueda hacer mucho más y se comporte prácticamente como una computadora. Entre las funciones que esperamos ver con iPadOS 17 se encuentra la función de poder conectar un iPad a un monitor externo y mantenerla con la pantalla apagada, o que simplemente puedas cerrar el iPad en un Magic Keyboard para que la puedas tener un poco más recogido tu escritorio, así como muchas personas hacen ya con sus computadoras. También se ha mencionado que con iPadOS 17 vas a poder cambiar el tamaño del dock donde están todas tus aplicaciones en el monitor externo para que tengas un poco más de control sobre cómo se ve la interfaz de tu iPad cuando la conectas a un monitor externo. Y por último, se espera que entonces cuando conectes tu iPad a un monitor externo puedas escoger la salida de audio para que puedas cambiar entre las bocinas del monitor y unas bocinas inalámbricas que tengas conectadas. También se espera que si tienes un monitor externo como el Studio Display que tiene una cámara integrada, puedas entonces utilizar esa cámara cuando conectas tu iPad a ese monitor para que estés súper listo cuando hagas una videollamada directamente desde tu iPad. Y con ese último detalle ahí conocemos todo lo que sabemos hasta ahora sobre iPadOS 17, pero ¿a cuáles tabletas estará llegando esta actualización? La más reciente actualización asegura que iPadOS 17 estará llegando a las siguientes iPad: las iPad Pro del 2017 en adelante, la iPad Air de tercera generación en adelante, y entonces la iPad 6 en adelante y la iPad mini de quinta generación en adelante. Ahora bien, aunque tu iPad esté entre estas tabletas que estará recibiendo iPadOS 17, eso no significa que estará recibiendo todas las nuevas funciones de esta actualización. El año pasado vimos cómo Stage Manager, una de las funciones de iPadOS 17, solamente llegó a un puñado de las tabletas de Apple más poderosas y más recientes, así que ten eso en consideración a la hora de anticipar esta actualización. Luego de esa aclaración, ¿cuándo entonces esperamos ver el lanzamiento de iPadOS 17?
Bueno, el evento de Apple es el próximo 5 de junio. Ahí estaremos viendo el lanzamiento de la primera versión beta para desarrolladores y luego entonces quizás en algún momento en julio se estará abriendo esta versión beta para el público en general y entonces quizás en algún momento entre septiembre y octubre estaremos viendo el lanzamiento oficial de esta actualización. Por tal razón te tienes que mantener sintonizado y suscrito a este canal, ya que aquí estaremos teniendo una cobertura completa sobre este evento de Apple, así que mantente suscrito a este canal. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre todos estos rumores sobre iPadOS 17? ¿Cuáles funciones te gustarían ver llegar a esta actualización? Déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.